si están de visita, les damos una especial y muy cálida bienvenida. Estamos muy felices de que hayan elegido adorar con nosotros. Quiero saludar a todos nuestros campus. Así que hola Lone Tree, Ciudad de México, Colorado Springs, Quito y Puerto. Seguimos alabando a Dios que Él nos ha guiado a hacer una sola casa en muchas ubicaciones. Él es bueno. A finales del año pasado yo estaba sentado en mi oficina y no sé cómo describir mejor lo que estaba haciendo en ese momento, pero mi mamá le habría llamado a hacer un berrinche, ¿ok? Estaba haciendo un pequeño berrinche con Dios y hablaba de todas las cosas malas, como todo eso que el enemigo estaba logrando y ya saben, todo lo que era difícil, todo lo que parecía muerto, parecía sin remedio, todo eso. Y no estaba acusando a Dios con mi boca, pero algunas veces en nuestros corazones podríamos estar haciéndole saber que no aprobamos lo que está pasando en este momento. Y creo que eso pasaba conmigo y de repente ocurrió algo de lo más raro. Mientras estaba ahí teniendo ese pequeño momento, el techo encima de mí se derrumbó. Literalmente la losa del techo sobre mí, que aparentemente se había llenado misteriosamente de agua, se vino abajo. No a un pie delante de mí, no a 6 pulgadas detrás, no por acá o por allá. Esa es una buena imagen. Esa es una imagen de IA. No tomé una foto en el momento, pero esto les dice que de verdad pasó. Solo que esta foto no es real. ¿Saben lo que quiero decir? Solo quería que tuvieran una pequeña imagen de eso. Así que estoy sentado allí y sí, estaba cubierto de pedazos de techo y empapado de agua y me puse a pensar en el contexto en el que pasó eso y como que empecé a calcular las probabilidades. Pensé, esto no es 1 en 1.000.000. Esto es tal vez más que 1 en 1.000.000.000. O sea, ¿cómo es posible? Justo estaba aquí y no fueron 2 placas del techo, no 3, no todo el techo, justo solo esta. Y me empecé a reír. Me empecé a reír. Y dije, Dios, qué chistoso. ¿Tú hiciste eso? Creo que quizá lo hiciste. No estoy seguro. Después de orarlo un rato, sentí que el Señor decía, yo no hice eso. Pero eso sí vino del enemigo porque quería que aprendieras algo. Cuando estás pasando por tiempos difíciles y tú te la pasas hablando de lo difícil que es la temporada en que estás, pero pierdes tu confianza en mí, hay una protección, una cobertura que se quita y te hace susceptible a un ataque del enemigo. Me sentí un poco mejor, no mucho, pero un poquito mejor después de eso. Pero la cosa es que yo no estaba orando para que Dios actuara, no estaba esperando verlo hacer algo. O sea, el problema no era que estuviera pasando por muerte y sepultura. El problema era que dejé de creer que eso iba a conducir a algo en ese momento. Y de verdad, hay una cobertura que se quita cuando el pueblo de Dios no camina en su confianza en Dios. Aun cuando están pasando por un tiempo un poco más difícil. Entonces, hablando en serio, muchos de ustedes saben, incluso si son nuevos, algo de la historia de nuestra iglesia. Realmente nació en medio de la adversidad. Fue de verdad una muerte, una sepultura y una resurrección, por así decirlo. O sea, el liderazgo de una denominación se paró delante de las multitudes y dijo, si quieren buscar avivamiento, pueden ir con Shane. Y así nació esta iglesia. Y no mucho después de nacer, Dios nos fue guiando a andar más y más sobre las aguas. Parte de eso fue ir a las naciones y plantar campus. Así que, ya saben, invertimos mucho tiempo, mucha energía y, la verdad, mucho dinero en esto. Y particularmente en el caso de Puerto Escondido, hacia la última parte del año pasado, nuestro pastor de campus y director de Hope Homes fue privado de la libertad, amenazado y extorsionado, y se le dijo que no regresaran. Y como que terminamos el año en una especie de nota triste. O sea, el Señor nos había guiado, vimos caer a este doble Goliat, por así decirlo, y
poseímos la tierra, muchas cosas iban bien. Era todo hacia arriba y adelante y de pronto, ¡pum!, nos estreñamos. Y entonces empieza el proceso de, ok, ahora estamos buscando a Dios por justicia y por redención y todo eso. Pero todo eso obviamente ha sido difícil. Antes que nada, muy difícil para la familia Polo, difícil para este cuerpo de iglesia porque sus corazones y oraciones, su tiempo, su energía y sus finanzas han sido invertidos en algo así. Y si soy muy honesto, también ha sido bastante difícil para mí. Simplemente decepcionante de muchas maneras. Y entonces aquí estamos y estamos en medio de esta serie llamada Vida Cristiana Victoriosa. Y aunque el título parece sugerir que la vida cristiana victoriosa es ir todo el tiempo hacia arriba y adelante, si han sido parte de esta serie enseñando a través de 2 Corintios, saben que no es realmente lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo, o más bien Dios por medio del apóstol Pablo, está hablando a una iglesia que recientemente había sido engañada. Como Pablo, por supuesto, viajaba de un lugar a otro, otras personas llegaron y, a diferencia de Pablo, se veían bien, vestían con estilo o hablaban elocuentemente, parecían exitosos, no siempre estaban abatidos ni empobrecidos ni nada por el estilo. Tenían una gran audiencia y la gente se les acercaba y todo eso. Y ahora Dios tiene que decirles a los corintios cómo se ve realmente la vida cristiana victoriosa, porque ellos han sido desviados en cierto sentido. Y en esta carta hemos visto hasta ahora que el apóstol Pablo presume y alardea bastante, pero presume de aflicciones que llevan a consuelos. Presume de tristezas que llevan al arrepentimiento y de muerte que lleva a la vida. Presume de ser un vaso humilde que muestra la gloria de Dios y de experimentar persecuciones que producen perseverancia piadosa. Incluso presume del dolor relacional como el marco para la redención de Dios a través de la reconciliación. No son el tipo de cosas de las que solemos presumir mucho, pero Él lo hizo. No las veía ni las presentaba como prueba de que algo o alguien no está ungido por Dios, sino como testimonio de que son el mismo camino de Cristo en este mundo. Así que Pablo les dice una y otra vez, este es el patrón, es muerte, es sepultura y luego resurrección. Y deja clara la necesidad de esto en la vida cristiana. Y como que lo sabemos, si nos regresamos un poco, entendemos que no solo es cosa del Nuevo Testamento, lo vemos también a lo largo del Antiguo Testamento. Si nos regresamos hasta Job, ¿qué vemos? Vemos muerte y sepultura y aún así resurrección, restauración, redención. Y de hecho, el carácter de Job, que antes estaba manchado por la autojusticia, después de todo fue aún más justo. Este es el patrón de Dios obrando en este mundo. Noé era justo delante de Dios y luego invirtió más de 100 años de su vida construyendo un arca para una tormenta que nunca había visto. Claro, perdió casi todo el mundo en ese proceso. Esencialmente estuvo como sepultado dentro del arca por 1 año antes de ser restaurado al salir. Y como resultado se convierte en una especie de nuevo Adán. Toda la humanidad desciende de él. Abraham recibe una promesa, pero deja su casa, su tierra, su parentela, deja todo. Es un forastero. Y no es sino después de una muerte que posee la primera parcela de lo que Dios le prometió. Muchos años después. El texto dice que cuando Sara murió, peculiarmente, ¿cómo puedo convertir eso en adverbio? No estoy seguro de que funcione. Dios, ayúdame. Ya saben a qué me refiero. Es inusual la forma en que el hebreo lo dice, que él literalmente se levantó de la presencia de la muerte y entonces compró esa parcela. La primera posesión de la promesa. Siempre es muerte, sepultura y luego resurrección. El heredero de la promesa, Isaac, el hijo de Abraham, tuvo que ser puesto sobre el altar. Dios se lo devolvió, metafóricamente hablando, de entre los muertos. Por supuesto, Isaac está prefigurando al heredero final de la promesa.
No el hijo de Abraham, sino el mismísimo Hijo de Dios, que también estaría en la carne como descendiente de Abraham, está prefigurando la promesa y el camino que tomaría hacia esa promesa, aquel descendiente final de Abraham que traería bendición, muerte, sepultura y resurrección. Miren, la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y la tumba no es evitando el pecado, la muerte o la tumba, sino a través de la resurrección después del pecado, la muerte y la tumba. Israel estuvo esclavizado por 400 años antes de ser liberado para formar el pueblo del pacto de Dios, por medio de quienes vinieron las promesas y la ley y los profetas. Tuvieron que atravesar ese mar en su camino a la libertad de la resurrección, muerte, sepultura y resurrección. Luego viene Jesús, muere, es sepultado y sin embargo resucita y nos da la misma promesa. Carguen la cruz, mueran ustedes mismos, cada día sean resucitados en el último día. Pablo fue acosado por sus perseguidores, fue apedreado y lo dejaron por muerto, y aún así cuando lo rodearon fue levantado. Y luego volvió a la misma ciudad de donde venían sus perseguidores, una ciudad en la que ya había estado antes, pero cuando regresa vuelve con un poder de resurrección que antes no estaba. Y ve una cosecha mayor de la que pasó la primera vez. La mayoría de nosotros reconocemos este patrón en la Escritura, lo vemos una y otra vez. Si estamos sentados en algún tipo de charla de teología, es muy fácil para nosotros articular que esto sucede. Pero luego, cuando experimentamos particularmente la consecuencia del pecado de otros, incluso el nuestro, cuando enfrentamos las muertes y sepulturas de esta vida, tendemos a atorarnos. Porque aunque reconocemos el patrón, no necesariamente entendemos el por qué. ¿Por qué Dios permite que sea así? Y hoy quiero que nos detengamos a la mitad de nuestra meditación sobre la vida cristiana victoriosa, un estudio de 2 de Corintios, y que hablemos del por qué. ¿Por qué este es el patrón del Dios de la Biblia en esta vida y en este mundo? En última instancia, la meta de hoy es presentar la lógica de por qué muerte, sepultura y luego resurrección no son simplemente la forma arbitraria en que son las cosas, sino que en realidad es la única manera en que pueden ser, basándonos en el carácter de Dios y el albedrío humano, la libertad humana. Si no aman mucho la lógica, quizá este no será su sermón favorito. Va a estar cargado de lógica, pero quiero que aguanten aquí, ya sea que les guste o no les guste tanto, porque creo que Dios va a darnos algo de entendimiento hoy, que va a romper cadenas y abrir un camino para que Él sane algunos corazones hoy. Así que empecemos. El primer principio para entender la manera de Dios de traer resurrección después de que el pecado trae muerte y sepultura es que Dios creó tanto a ángeles como a humanos con una verdadera capacidad de elección, con verdadera capacidad de elección. Veamos esto. El amor debe ser elegido. De otro modo, no es amor bueno, no es amor verdadero. ¿Cómo llamamos a alguien que dice amar a otro y por eso decide controlarlo y obligarlo a que le corresponda en amor? No lo llamamos bueno y en realidad no lo llamamos amor, ¿verdad? A eso le llamamos opresión, quizá posesión, lo llamamos abuso, francamente en algunos casos lo llamamos violación y a eso le llamamos conducta depredadora. Dios no es así. El amor verdadero debe dejar espacio para que el otro elija amar recíprocamente. Ese es el primer paso lógico para entender por qué muerte, sepultura y luego resurrección son el patrón esencial de Dios en este mundo. Un Dios que es amoroso no creará seres forzados a tener una relación amorosa con Él. Así que el amor requiere la posibilidad de rechazar. No se afirma de manera abstracta en la Escritura, se asume en todas partes. Deuteronomio 30, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Si rechazar no es posible, dar a escoger no tiene sentido.
Somos llamados a elegir. Los ángeles también son agentes morales en las Escrituras. La Escritura nunca presenta a los ángeles como autómatas. Se nos dice en Isaías 14 que Lucifer escogió exaltarse por encima de Dios y por ello fue expulsado. Lo mismo en Ezequiel capítulo 28. Los ángeles tenían una elección. Segunda de Pedro 2:4 dice que pecaron. Pecar es una categoría moral que requiere el ejercicio de la propia voluntad. Dios no fuerza el pecado. No hay ningún registro de que Dios haya creado algún ser consciente que no pueda elegir servirle. ¿Es eso arbitrario? No, no lo es. Dios no puede hacer lo que contradice quién es Él, porque si no, dejaría de ser quién es. Relacionado con esto, Dios desea amor voluntario, no obediencia forzada. Así que no solo es obligatorio por su naturaleza que Él haga esto, también es lo que Él desea. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta palabra hebrea para amor implica afecto, apego. No es solo acatar algo. No puedes amar a Dios mientras simultáneamente desobedeces a Dios. Eso es una contradicción. Pero puedes obedecerle sin amarlo. No puedes amarlo sin obedecerle, pero de hecho sí puedes obedecer a alguien sin amarlo. Pero Él desea amor. Así como nosotros, que fuimos hechos a su imagen. Dios también rechaza explícitamente la adoración forzada en la Escritura. Él no nos pone una pistola en la cabeza y dice, arrodíllense y adórame. Él dice, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Así que Dios crea ángeles y crea humanos con verdadera capacidad de elección. La caída misma presupone una elección permitida. Si hay una elección para obedecerle, inherentemente tiene que haber una opción para desobedecerle. Génesis 2:16. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Así que este mandamiento crea la posibilidad de elegirle a Él o elegir rebelarse. Dios pudo haber quitado el árbol, no lo hizo porque el amor debe elegirse, aunque elegir separarse de Dios tuviera un costo catastrófico. Si vamos a entender este tema, la primera verdad es que tanto los ángeles como los seres humanos fueron creados con verdadera capacidad de elección. Y cualquier otra cosa sería inconsistente con quién es Dios. ¿Cuál es la segunda? ¿Por qué Dios no detiene el mal antes de que ocurra? Ya vimos que la elección es una realidad necesaria, como hemos dicho, de acuerdo a quién es Dios. La elección inherentemente necesita la opción de pecar. Estas cosas van juntas. Si hay elección, habrá pecado. El pecado nos separa de Él, quien es la única fuente de todo lo bueno, la única fuente de vida, verdad, amor, bondad, belleza y de toda cosa buena. Entonces, la consecuencia inherente del pecado es la muerte y sepultura. Así que Dios es amor y si Dios crea, debe existir la opción de escogerlo o rechazarle. Rechazarle inherentemente lleva a muerte y sepultura. Pero aquí está el punto. Dios no puede solo hacer nada en respuesta al pecado. Miren, Dios es perfectamente justo, es recto. Él debe juzgar el mal, no puede ignorar el mal sin negarse a sí mismo. Habacuc 1:13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Para que Dios sea el Dios justo que es, debe juzgar el mal. Esa es una verdad. Pero ¿por qué no lo detiene antes de que ocurra? Bueno, porque al mismo tiempo Él restringe el juicio inmediato. Debe juzgar el mal, pero contiene el juicio inmediato. ¿Por qué? En parte porque un juicio inmediato, de hecho, cancelaría el albedrío humano o la libertad de elección. Pero Eclesiastés 8:11 dice que como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Así que este versículo no aprueba el mal, aunque afirma que Dios no siempre impone la justicia en este mundo tan rápido como quizá pensamos que debería suceder. Eso es parte de su carácter, sin mencionar que también permite la elección humana.
lo cual implica autoridades que Él ha asignado en este mundo. ¿Por qué? Dios permite que el mal alcance una plena claridad moral. Eso es parte de ello. Lo vemos en la Escritura. Dijo en Génesis 15 a Abraham que la iniquidad de los amorreos aún no estaba completa. Su pueblo no podía poseer esa tierra en ese momento porque la maldad de los amorreos no estaba completa. Dios sabía que su maldad crecería con el tiempo, al punto que una situación tipo Sodoma y Gomorra sería la única respuesta correcta. Pero eso no era así en ese momento, no lo fue sino hasta muchos cientos de años después. Pero también la paciencia de Dios sirve a la redención. No es mera indiferencia. Eso está en 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con vosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca. Este es el carácter de Dios. La paciencia es contención moral, no es debilidad. ¿Quién es Dios? Él es quien dijo: yo soy compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Así es Dios. Si descargara juicio inmediato sobre nosotros, aunque ciertamente tiene derecho a hacerlo, no está en su naturaleza. Así no es Él. Siempre prefiere el arrepentimiento que conduce al perdón antes que alguien permanezca bajo su juicio venidero. Su paciencia es parte de su carácter. Porque sí, es justo, pero también es misericordioso al mismo tiempo. En relación a esto, otro punto particular a considerar es que Dios juzga después del mal, no antes, porque así también se preserva la responsabilidad moral. Hubo una película hace ya bastante tiempo, se llama Minority Report. ¿Alguien vio esa película? Tom Cruise actuó en ella. Ella es bastante vieja, pero se trataba de que prevenían ataques homicidas obteniendo información por medio de una revelación profética. Si recuerdo bien, había como 3 profetas y accedían a sus profecías acerca de esos homicidios que iban a ocurrir. Y entonces iban y arrestaban a los futuros asesinos antes de que sucediera. Y por supuesto, era controvertido. Aquellos que metían en prisión por un delito que nunca cometieron no les gustaba mucho el sistema. Y sin embargo, Tom Cruise lo defendía mucho porque creo que durante un periodo de 6 años no hubo ni un solo homicidio en la película. Así que era gran defensor del sistema hasta que se profetizó que él también iba a cometer un homicidio. Y de repente sus opiniones sobre el sistema cambiaron bastante. Cuando vinieron a arrestarlo fue como, sí, pero no tan rápido. Ya no estaba dispuesto a aceptar la justicia preventiva. Así que en esa película, y sé que hay varias películas parecidas, aunque sí se prevenía el delito, también castigaba a personas que no habían cometido ningún delito. Prevenía el delito, pero también castigaba a quienes nunca lo cometieron. Eliminaba el albedrío humano. Y esto toca algo que es verdad respecto a Dios. Él no juzga de antemano, con base en su presciencia. Dios juzga el mal después de que se ha hecho, prefiriendo dar a la persona tiempo suficiente también para arrepentirse antes de presentarse ante Él. Romanos 2, más por causa de tu terquedad estás acumulando ira para ti en el día de la ira. Con Dios, su justicia demorada nunca significa justicia negada. Pero en su misericordia y su compasión se demora porque nuevamente Él quiere que salgamos de estar bajo juicio y entremos bajo misericordia por la sangre de Jesucristo. Su ira es acumulada. No se desata de manera prematura. Como dije, esto está relacionado con el punto anterior acerca de su paciencia. Sí, pero además Dios no juzga por lo que todavía no hemos hecho. Eso violaría el carácter de Dios. Eso elimina la elección humana, lo cual ya sabemos que va en contra de su carácter. Tenemos un Dios que sabe lo que escogeremos, pero eso no significa que no hayamos elegido. Y ciertamente tenemos un Dios que tampoco se limita a sí mismo para tomar decisiones en su propia creación. Pero no es la naturaleza de Dios limitarnos de tomar nuestras decisiones. Él se relaciona con nosotros en el momento en que estamos.
¿Alguna vez han estado experimentando la gran bondad, misericordia, benignidad y la presencia manifiesta de Dios, el amor de Dios derramado en su corazón y no muchos momentos después pecan contra Él? Y piensan, bueno, ¿por qué fue Dios tan bueno si Él sabía que yo iba a pecar contra Él? Él se relaciona contigo de acuerdo a cómo estás ahora. Él se relaciona contigo según tu actitud hacia Él ahora, no según lo que sabe que harás en el futuro. La acción preventiva destruye el albedrío humano y la justicia preventiva es injusticia. Pero no solo eso. Si Dios no nos permitiera ver lo que realmente es el mal, ¿han considerado esto? Si Dios no nos permitiera ver la consecuencia del pecado con su muerte y su sepultura en esta vida, ¿sería Dios bueno? ¿Tendríamos en esta vida la advertencia adecuada sobre la consecuencia de la iniquidad? Si Él detuviera todo, su palabra dice que la creación sola nos dice que hay un Dios infinitamente grande, claramente amoroso y proveedor, tanto que nadie tiene excusa para no buscarle con todo el corazón. La promesa en toda la Escritura es que cualquier ser humano que reconozca que debe haber un Dios y le busque de todo corazón, Él se le revelará. Pero no solo eso, este mundo nos permite percibir el pecado y percibir sus consecuencias. Podemos ver la muerte, el dolor, el duelo, la pérdida, el odio. Podemos verlo en esta vida. ¿Cómo podría Dios ser amoroso y no permitirnos tener un anticipo de la consecuencia de estar separados de Él como fuente de vida y bondad, cuando esa es la consecuencia eterna del pecado? Si Dios nos resguardara por completo de la realidad de las decisiones pecaminosas y de sus consecuencias hasta la eternidad, ¿cuántos realmente se apartarían del pecado y se volverían a Él? No lo sé, pero me atrevo a suponer que serían muchos menos que ahora. Así que Él juzga después, no juzga antes, y nos deja en esta vida probando tanto la bondad del cielo como lo horrible del infierno al mismo tiempo, para apremiar a cada ser humano a hacer su elección. En resumen, hasta aquí, el que Dios nos dé la opción de amarle es lo único coherente con su carácter, que es amor verdadero. La capacidad de elección inherentemente incluye la opción de pecar, y el pecado inherentemente lleva a muerte y sepultura, porque Dios es vida. El que Dios detenga el mal antes de que ocurra eliminaría esa capacidad de elección, también contradiría su carácter. Y ahora nuestro punto principal, que por supuesto se apoya en los primeros. Muerte, sepultura, resurrección es el patrón que el carácter de Dios y el albedrío humano requieren. No es que sea así al azar. Es la única forma en que puede ser. Es la única forma en que Él puede ser. Si Él es amor, y lo es, y si también es santo, y lo es, y si además es justo, y lo es, y al mismo tiempo paciente, misericordioso, compasivo, longánimo y lleno de gracia, y lo es, lo cual le lleva a demorar el juicio y dejar espacio para el arrepentimiento. Todo esto es verdad acerca de Dios, y puesto que todo esto es verdad acerca de Dios, entonces el que Dios se someta al sufrimiento es inevitable. Viene con amar a quienes tienen elección. Pero además, Dios vence el mal absorbiéndolo, no cancelando el albedrío humano. Isaías 53, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esa es, por supuesto, una profecía acerca de Jesús. ¿Alguna vez a alguien se les ha soltado encima con todo? Y no justamente, sino injustamente. Y
por el poder y la gracia de Dios, ustedes deciden absorberlo y simplemente amarle en respuesta. Algunos piensan, no. Por el Espíritu de Dios esto es posible. Simplemente responder con amor. Lo que está pasando en ese momento es que el carácter de Dios se está mostrando en la vida de esa persona. Eso no significa que Dios no será justo. Solo podemos hacerlo porque sabemos que Él es justo y también sabemos que puede sanarnos y guardarnos y todas esas cosas. Pero lo que sucede en un momento así es que maximizamos la posibilidad de que la justicia se encuentre en la cruz. Porque estamos encarnando la cruz en ese momento. El acto supremo de absorber el mal por amor al pecado fue Jesús en la cruz. Y la cruz sigue siendo el camino de Cristo. Es quien Él es. Y la cruz preserva el albedrío humano, mientras también ejecuta la justicia divina. Hechos 2:23, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz. Así que ustedes lo hicieron, pero Él ya lo había decidido, que Él tomaría sobre sí la iniquidad de todos nosotros. Así que ambas cosas son verdaderas simultáneamente. Él no anula ni coacciona, sino que demuestra su amor, su compasión, su misericordia y su justicia, todo a la vez. Y este es el único camino en el que eso puede suceder. Si eres amor infinito, pero como Dios no te impones a tus súbditos contra su voluntad, el sufrimiento se vuelve inevitable. La cruz es la manera en que muestras quién eres. Tan amoroso que mueres por tus enemigos para que puedan llegar a ser tus hijos e hijas. Tan justo que tomas sobre ti el castigo que ellos merecen. Tan paciente que no derribas a tus enemigos al instante. El amor de Dios es tierno, es paciente, no coacciona. Es lo bastante fuerte como para esperar, es lo bastante justo como para juzgar y lo bastante poderoso para redimir sin violar la libertad. Así que la cruz preserva el albedrío humano y preserva la justicia de Dios, el amor de Dios, la benignidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios y más. Todo a la vez. Dios, gracias por la cruz. Amén. Por eso cuando sufrimos injustamente en esta vida y respondemos como Él, en realidad estamos encarnando y manifestando quién es Dios. Quizá en ese momento, más que en cualquier otra oportunidad que tendríamos en esta vida, pero ese no es el fin de la historia. No es solo que porque Él es amor, debe haber capacidad de elección, y si hay capacidad de elección habrá pecado, y si hay pecado habrá separación de Dios, que es vida, y por lo tanto muerte y sepultura. Y no es solo que Dios en su amor sufriría bajo su peso. Ese no es el final del carácter de Dios. Verán, Dios debe responder al mal también. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. Así que el mal trae muerte y sepultura. Dios no impide por completo nuestras decisiones para que tales cosas no ocurran, pero Dios sigue siendo la resurrección y la vida. Él es eso también. Es la mismísima naturaleza y carácter de Dios. Dios responde al mal y responde a su consecuencia de muerte y sepultura, no solo sufriéndola en la cruz, sino trayendo resurrección después de la muerte y la sepultura. Así Dios responde al mal después de que se ha manifestado por completo, no antes. Porque detener el pecado, la muerte y la sepultura es quitar la capacidad de elección, imponer obediencia. Él no puede hacer eso y seguir siendo quien es, pero sí responde. Él resucita. Aun cuando el pecado hace lo peor, Dios levanta de entre los muertos. Y lo que es levantado es mayor que lo que murió. Él tiene la última palabra. El método de Dios es la restitución, no la prevención. Romanos 8:11.
El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales. La resurrección es la palabra final de Dios. No es una interrupción a nuestras decisiones, es la respuesta inevitable del Dios invencible que es vida. Después de soportar la consecuencia del pecado, la muerte y la sepultura. Así que, para llevar esto a la conclusión, el carácter de Dios está tan comprometido con el amor, con la justicia, con la verdad, que no gobernará por coacción, aunque esto permita que el mal exista temporalmente. Por lo tanto, la única manera en que Dios puede vencer al mal sin violar la libertad es mediante la muerte, la sepultura y la resurrección. En la muerte se le permite al mal actuar plenamente y en la sepultura se siente profundamente la consecuencia del pecado. Pero en la resurrección Dios responde, sin anular nuestro libre albedrío. Por eso la cruz no es el plan B en un mundo caído. Es la única manera posible en que un Dios santo, amoroso y no coercitivo puede gobernar una creación libre. Si eres amor, si eres amor infinito, ¿qué es lo más probable que hagas? Muy probablemente vas a crear para poder compartir tu amor con otros. Si eres amor infinito y desinteresado, aunque Él sea autosuficiente, como expresión externa de amor, quieres compartirte con otros. Y Dios lo hace. Él crea. Pero si eres amor y creas, entonces debes dar la opción de que te amen en respuesta. Si das elección, algunos escogerán el pecado. Y si se elige el pecado y tú eres la única fuente de todo bien, entonces la muerte, la sepultura y la separación son inevitables. Si eres vida, y eres bueno, y eres justo, y eres misericordioso, entonces debes resucitar lo que el pecado mató y darle la vuelta al mal. Todo esto es lo que Dios hace. En 1 Corintios capítulo 15, este es un capítulo que trata por completo de la resurrección de los muertos para los que están en Cristo Jesús. Él es la resurrección y la vida. El apóstol Pablo también dice, cada día muero. No es solo que algún día voy a morir y por lo tanto algún día resucitaré en Cristo Jesús. Es que elijo el camino de la cruz cada día. Elijo el camino de muerte y sepultura hacia la resurrección cada día. De eso tratan todos los capítulos que hemos visto de 2 de Corintios. No es solo la gran narrativa de nuestras vidas, también es la mini narrativa diaria de nuestra vida en Cristo Jesús, porque quien Dios es en la cruz sigue siendo quien Dios es hoy, manifestándose a través de su cuerpo, la iglesia de Jesucristo, los hijos e hijas del Dios viviente unidos en fe a Jesucristo. Así que parte de esto es que así es Él en esta vida. Estamos unidos con Cristo mientras caminamos en esta senda. No solo es esperado, está prometido. Pero también hay algo más ocurriendo. 1 Corintios 15:50 también dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que este cuerpo, de hecho, debe morir. Esta carne caída, propensa al pecado, deseosa de la propia voluntad por encima de Dios, debe morir. Por eso Pablo dice, yo muero cada día. Porque cuando este cuerpo muere, entonces el poder de resurrección del Espíritu Santo puede operar más plenamente en mí. Así que si quieren el poder de resurrección de Dios en acción, el camino de la muerte y la sepultura es la única forma de llegar ahí. Porque eso es quien Dios es, pero también porque nuestra carne debe morir. No nuestra persona, nuestra carne. La parte caída de nosotros, la parte perecedera de quienes somos. La vida cristiana victoriosa sabe esto a fondo, pero no puedes solo ser un patrón arbitrario que reconocemos.
tiene que llegar a ser algo que realmente caminamos y vivimos. Tiene que meterse en nosotros hasta que entendamos que esta es la forma en que el carácter de Dios se manifiesta en este mundo caído, donde tenemos elección para producir pecado y muerte. Y mi oración hoy es que Dios nos dé una gracia para entender que mientras tanto el creyente viva, vea cada muerte y sepultura como el camino para que el poder de resurrección de Dios se muestre. Cada vez. Así que, sabiendo esto, el creyente persevera en la fe, aún frente a la muerte, sabiendo que veremos resurrección. En cada muerte diaria vamos a ver resurrección. Cuando el mal venga contra nosotros, vamos a ver al Dios de la resurrección. Cuando Satanás parezca haber matado y sepultado eso, nos aferraremos en fe al Dios de la resurrección y Él levantará a los muertos. Amén. Amén. Incluso cuando llegue el día en que nuestro cuerpo enfrente el momento de tener su muerte final, aún en ese momento, estamos llenos de fe y de resurrección porque hemos visto todas las pequeñas muertes y cómo Dios trajo resurrección en ellas en el camino. Así es quien Él es. No es algo arbitrario. Es la manera en que las cosas deben ser para que Dios sea quien es y para que nosotros tengamos las elecciones que su carácter requiere. El Evangelio no es que Jesús murió para que nosotros no tengamos que hacerlo. Miren, Jesús murió la muerte de un pecador y sin embargo resucitó para que todos los que están unidos a Él por la fe también carguen su cruz y mueran y resuciten en Él. Elegimos la cruz con fe en el Dios de la resurrección. De la misma manera que Jesús lo hizo. ¿Se imaginan lo que pasaría si el pueblo de Dios realmente entendiera los caminos de Dios? Veríamos las cosas de otra manera. Y no haríamos berrinches sin esperanza, ni habría paneles de techo estrellándose sobre nuestras cabezas. Si de verdad miran a nuestra iglesia como un microcosmos, lo mencioné antes, el campus de Lone Tree nació de muerte, sepultura y resurrección. Luego Dios nos llevó a plantar un campus relacionado con esta promesa de avivamiento en Colorado Springs. Y cuando se lanzó fue como si explotara una bomba espiritual. En un año, las cosas cualitativas que medimos en la congregación, el campus de Colorado Springs, alcanzó al de Lone Tree en un año. En términos de su amor por el Señor, su devoción, su estilo de vida, alineado con la vida cristiana, todo eso aumentó hasta las nubes. Eso es una locura, eso es imposible. Pero hubo milagros, señales, prodigios, una aceleración espiritual rápida. Fue asombroso. Y luego, un año después, el staff y los voluntarios no dejaban de venir a decirme: está muerta. Esta ya no es Revolution Church. El Espíritu de Dios no está fluyendo como antes. Y en serio, me dijeron, creo que debes empezar de nuevo. O sea, ya está perdido. Y la resurrección está sucediendo. Pero es el patrón que hemos visto. En Ciudad de México fue igual. Fuimos a plantar, hubo una gracia increíble. Era muy evidente que Jesús estaba haciendo esto. Salvaciones masivas, sanidades profundas. La presencia de Dios era tan palpable. Era como, ay, Dios mío. No puedes perder cuando Dios está derramando su favor así. Y lo hizo. Y en 100 días nos mostró un edificio, proveyó los fondos para comprarlo, se compró, se encontró un pastor, un pueblo, su presencia se derramaba. O sea, una iglesia se lanzó al público a los 100 días de haber puesto un pie en el país y en una ciudad en la que nunca habíamos estado. De verdad, algo increíble. 6 meses después me dijeron, está muerto. No es lo que empezó, ya no es Revolution Church.
La gracia en la casa no está fluyendo en absoluto. Ya no. Tienes que cerrar las puertas, tienes que empezar de nuevo. Se perdió, fue lo que me dijeron. Y en gran medida era cierto. Y básicamente lo hicimos. Y aún así, Dios lo levantó. Y lo que Él levantó de la semilla de una fe perseverante es un avivamiento y un pueblo revolucionario en el corazón de la Ciudad de México. Puerto Escondido. Este doble Goliat cayó. La iglesia literalmente se está reuniendo bajo la sombra de un árbol, creciendo a docenas de personas que iniciaron esto. Y bueno, gran parte de la financiación para la construcción de la fase 1 ha sido provista. La iglesia consiguió una casa en renta. Eso fue provisto para Hope Homes, a punto de lanzarse. La iglesia estaba lista para seguir despegando y entonces, ¡boom! Muerte, sepultura. ¿Ese es el final de la historia en Cristo Jesús? No. Nunca lo es. Quito realmente tuvo lo mismo. Dios nos dio una ruta muy buena para ser esencialmente autosustentables desde el día 1 con ese campus. Al proveer este edificio de 4 pisos, de los cuales solo necesitaríamos 2 por bastante tiempo, los arrendatarios estaban ahí, estaban dispuestos, acordaron que la renta por sí sola lo mantendría autosustentable mientras usábamos 2 pisos para la iglesia. Y el trabajo de Hope Homes y todo eso. Poco después, los arrendatarios cambiaron de opinión y al amparo de la noche arrancaron las paredes, las ventanas y hasta puertas del lugar, el edificio listo para mudarse, como diciendo, bueno, nosotros pusimos esto aquí, así que nos las llevamos. O sea, ¿quién se lleva paredes y ventanas? No puede ser. Y aún así, ¿qué hace Dios? Lo levanta. Muerte, sepultura, resurrección. Toda gran obra de Dios, todo lo que está marcado con Jesús, pasará por lo que Jesús pasa. Todo lo que está lleno de vida y la presencia de Jesús va a pasar por lo que Jesús pasa en esta vida. El sufrimiento de la cruz, muerte, sepultura, pero también resurrección. En toda gran obra de Dios, esto sucede. El mal se opone a lo que es de Jesús. No siempre se previene, pero Dios restaura, redime y multiplica su poder si tan solo permanecemos en fe en Él. Acceder al poder de resurrección de Dios en esta vida requiere que permanezcamos en fe en aquel que dice, yo soy la resurrección. La resurrección. Él no dijo, yo hago resurrecciones. Dijo, yo soy la resurrección. Es quien Él es la vida. Solo permanezcan en fe en Él. Amén.